por una isoterma. ¿Sí? Y dice que está expandiendo. Después dice expansión adiabática hasta disminuir la temperatura a la mitad. Bueno, la adiabática, recuerden que tiene una pendiente más pronunciada hasta disminuir la temperatura a la mitad. O sea que acá, digamos, si dibujáramos, acá pasaría la isoterma, que sería la mitad de la isoterma de arriba. Después dice compresión a presión constante hasta llegar a un volumen igual al de A. Bueno, eso sería llevarlo, a ver si me sale más derecho, llevarlo así, de compresión a presión constante hasta llegar a BA y después cierre el ciclo a volumen constante aumentando la presión hasta acá arriba. ¿Te quedó así el ciclo? ¿Alguien me puede responder lo que diga Facundo en el chat? Si te quedó así el ciclo. Pablo, yo lo había visto a este ejercicio un toque y yo tenía una duda, bueno, más, pero en la parte donde es adiabático, que la panza va para abajo, ¿por qué la panza no podría ir para arriba? No sé si cambia eso. Porque la forma de la ecuación P por B a la gamma te termina dando cóncava hacia arriba. Buenísimo. ¿Sí? O sea, si tenés un graficador, tratá de hacer una curva P por B a la gamma. ¿Sí? Hacete una P por B igual a constante y después hacete una P por B a la gamma. Y Dale, vas a dale. ver que las concavidades son así. Por más de que cambies el gamma de un monoatómico a un biatómico. ¿Sí? Buenísimo. Bien. ¿Te quedó así, Facundo? A ver si. Sí, te quedó así. Bien. Bueno, vayamos por paso, Ibar. Tenemos el volumen en A, que era 2 litros, y el volumen en B era 4 litros. Disculpen, tengo que encontrar otra cosa para apoyar el mouse. ¿No? Sí, ahí creo que está mejor. Bien, 4 litros y después el segundo hasta disminuir la temperatura a la mitad. Sí, lo que pasa es que ese volumen no lo vas a tener porque te está diciendo que la isoterma acá, el dato que te da es de la isoterma que es la mitad de la otra. O sea, si esta es T, esto es T sobre 2. ¿Sí? Entonces, el dato, después del cierre del ciclo de volumen aumentando la presión hasta 16,2 atmósferas. O sea, acá tenés 2 litros en el punto A y 16,2 atmósferas. ¿Sí? Fíjate que tenés presión y volumen. Con la presión y el volumen podés determinar el estado 1. Porque tenés presión, volumen, con la ley del gas ideal, determinás la temperatura 1, que es igual a la T que yo puse ahí, ¿no? O sea, ya tenés la TA, pero yo puse 1 y es A, perdón. La TA, tenés la TB y tenés la que yo puse de valor de T, ¿no? Entonces, fíjate que ya tenés para el segundo punto, esto sería el primero. Para el segundo punto, tenés el volumen de B, tenés la temperatura de B, podés calcular la presión de B con la ley de gas ideal, ¿no? Ahí ya tenés todo determinado, el 1 también lo tenés determinado. Vamos al 3, al punto 3, que sería el punto C, en realidad. Bueno, en el punto C tenés la temperatura, justamente es la temperatura C es igual a la temperatura B sobre 2. Así que tenés temperatura y obviamente en ese caso te va a faltar, te va a faltar un dato más. Pero vos sabés acá que P por B, PB por BB a la gamma tiene que ser igual a PC por BC a la gamma. ¿Sí? Bien, acá fíjate que tenés una ecuación y un dato. ¿Sí? Entonces podrías determinar el otro restante. ¿Sí? Vos te preguntarás por qué puedo determinarlo. Bueno, porque acá tenés también la ecuación del gas ideal. Lo único que tenés que hacer es transformarla, pasar acá los datos que vos conocés. ¿Cómo sería eso?
Bien, decís PB, bueno, vamos a hacer más genérico igual, para que tengan la ecuación. P por B es igual a NRT. De acá vamos a despejar P. P es igual, entonces no, vamos a despejar B, para que quede la más conocida, creo. B es igual a NRT sobre P. Sí, igual a ver el dato que tenían acá, no tenían ni volumen ni presión, así que lo mismo. NRT sobre P. Entonces, esto lo reemplazan en la ecuación del gas adiabático, ¿sí? Vamos a hacerlo bien genérico igual, para que tengan la ecuación. Esto en el proceso adiabático dice que es constante. Si nosotros reemplazamos esto en la ecuación en el B, nos va a aparecer que P por NRT sobre P a la gamma es igual a constante. ¿Sí? Y acá, fíjate que esto que está acá es constante. ¿Sí? Así que podría pasar para este lado y seguir siendo constante, porque está la gamma, ¿no? Y la gamma también es constante. ¿Sí? Entonces, podríamos escribir la ecuación como P por T sobre P a la gamma igual a una constante que no va a ser la misma constante anterior, por eso le voy a poner constante prima, ¿sí? Pero es constante. Y a su vez, fíjate que esto podés escribirlo como P a la 1 menos gamma por T a la gamma es igual a constante. ¿Sí? Y acá tenés la ecuación. Sí, que probablemente en los libros la veas con el gamma del T, lo veas acá abajo, o al revés, o veas el gamma acá abajo en el T, uno menos gamma. ¿Sí? Pero con esta ecuación, directamente podés, fíjate, esta ecuación tenés la incógnita de presión y la incógnita de temperatura. Pero vos la temperatura la tenés. ¿Sí? Así que con la temperatura podés despejar la presión. Y una vez que tenés la presión, podés encontrar el volumen. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me escuchás ahí, Pablo? Sí, te escucho. Sí, ahora lo entendí. Yo me había trabado al principio, pero yo no reemplacé B, reemplacé P para sacar el volumen C, en C. Y de ahí me quedaba cualquier cosa. Ah, bien, pero reemplazaste P en lugar de B, como yo hice. Sí, y me No, quedaba B a la tiene que quedar gama. igual. ¿Te queda como? B a la gama igual a algo a la gama me quedaba. Así que no Ujú. sabía qué hacer con ese gama. Y el gamma podés despejarlo también, o sea, podés sacártelo encima si es un exponente. Hay que aplicar a la raíz de gamma, seguro, si no. Claro. Bueno, ahí ya Sí, ahí si me no, volé. Ahí no supe qué hacer. bueno, eso de última hay que repasar las cosas de análisis o álgebra, y si no, la otra es buscar las fórmulas. En el libro también te tiran estas así, que ya están Sí, a mí despejadas. la La de temperatura presión, también. temperatura o temperatura, volumen también. Sí, la de temperatura volumen la vi. También está en la teoría del segundo principio, en la última Ah, parte bien. de la primera Bueno, teoría. podés usar esa, sí. Sí, yo, en general, no me acuerdo de estas. Esta no o sea, no me las acuerdo. No, Yo de me acuerdo de volumen no esta sé. sola y bueno, y despejo, digamos. Claro, buenísimo. Y bueno, y el resultado no me quedaba mayor que el volumen en B. Y tiene que quedar mayor que en B. Y te tiene que dar mayor, exactamente. Sí, sí. Sí, por Bueno, eso me igual, daba cualquier cosa. buenísimo que te hayas dado cuenta, eso está bueno. Sí, ese análisis de datos lo tienen que hacer en estos ejercicios porque son muy importantes. Por eso también es tan importante el gráfico, porque uno con el gráfico se puede ir dando cuenta cómo son los valores. Porque Claro, acá ya nos podemos dar cuenta que este volumen va a ser mayor porque o sea, hay una cierta pendiente y nosotros viajamos de una temperatura más alta a una más baja, ¿sí? Por una diabática. Así que tiene que haber un aumento en el volumen. Aparte dice expansión, ¿no? Entonces, hay una interpretación del enunciado y también el gráfico que ustedes hagan es muy importante. Para mí,
Si ustedes tienen bien el gráfico, es poco probable que fallen después. Dale, Pablo, muchas gracias. Ahí se entendió bastante bien. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Ahí esa relación de presión por volumen a la gama igual a constante, ¿eso únicamente lo puedo aplicar si estoy en caso diabático? Sí, porque acordate que yo apliqué esto. Apliqué esto y reemplacé la ley del gas ideal dentro de esta ecuación que es la ley del proceso adiabático cuasistático, ¿sí? Listo. Buenísimo. Profe, Sí, disculpe, yo le quería hacer una consulta sobre ese proceso, el BC, porque sí, cuando yo tuve problemas cuando calculé la entropía, la delta sí, S. sí. Yo al principio, traté de despejar un poquito la formulita, porque en la teoría nada más está la definición con la integral, pero me da un resultado muy grande. Pero yo tenía una duda, porque como dice que el proceso es adiabático, yo puedo tomar Sí, como que ese proceso está aislado, ¿o sí, no? sí. Si el proceso está aislado, si el proceso está aislado y no hay un cambio de entropía, el proceso no podría suceder. Sí, pues, Pero ¿no tendría que como ser cero la entropía ahí? la entropía, sí, la variación de entropía te va a dar cero. Justamente el proceso adiabático es un proceso isentrópico. Eso lo dije justo en la clase pasada. Es un proceso, ¿se acuerdan que yo en la última clase, les di la ecuación, que igual Leo ya se las había dado en la teoría, que podían para un gas ideal, podían escribir a esta ecuación de delta S, podían escribirla como N, corríjanme si la estoy haciendo bien, no, N no, a ver. NCB, logaritmo natural de T2 sobre T1, más NR, logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Sí? Sí. Esto lo pueden aplicar siempre, ¿por qué? Porque esto en realidad es para un camino reversible. Pero ¿qué ocurre? La entropía o la variación de entropía de un proceso es una función de estado. Entonces, por más de que yo la haga por un camino reversible o por un camino irreversible, me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Por eso es que puedo hacer esta igualación y calcular para cualquier proceso de un gas ideal, calcular la variación de entropía de esta manera. ¿Sí? Cuando vos calcules esta variación de entropía para este proceso, de 2 a 3, te vas a dar cuenta que esto te va a dar 0. ¿Sí? Porque justamente no hay intercambio de calor. No hay ningún tipo de, no hay ninguna manera de que vos puedas presentar al menos alguna irreversibilidad del tipo térmico ahí. ¿Sí? Porque no hay calor. ¿Se entiende? Oh. Ah, no, porque yo había reemplazado reemplacé por los valores y sí me había dado algo. No sé qué habré hecho mal. No, bueno, Pero. fíjate bien lo que reemplazás, fíjate que esto es logaritmo natural, ¿sí? No, por ahí No, se sí, puede sí, sí. confundir. Y este es T3, yo acá lo escribí como T2 y T1, esto es T2, B3 y B2, ¿sí? O sea, si vos calculás, esto no te va a dar 0 y esto no te va a dar 0, pero la suma de los dos sí te va a dar 0, ¿sí? Ah, perfecto. Pero bueno, tratá de hacerlo otra vez porque tiene que darte 0 eso. De hecho, es una manera de comprobarlo, ¿sí? Yo este cálculo igualmente lo hago porque de esa manera lo compruebo, por más que yo sepa que tiene que dar 0. Ah, bien. Ah, no. No. Lo que pasa es que cuando hice la ecuación, como decía que era diabático, nada, me mandé una burrada. Le saqué la de temperatura y me quedaba solo la parte que contiene los volúmenes con el logaritmo natural. Y ahí me daba 8, y algo. No, Pero claro, como eso sabía que era solamente lo diabático. podés hacer en un isotermo, Claro. porque esta parte te da 0 en el isotermo, porque las T van a ser iguales. O sea, en el caso del proceso A de AB, ese sí vas a poder hacer eso, sacarte esta parte y calcularlo directamente con esta parte. ¿Sí? Ah, Pero sí, sí, en el caso porque de exactamente la me queda diabática así. no. ¿Sí? En el Ah, otro bien, caso que claro, te me vas a estaba anular, faltando la otra parte. en el caso que vas a poder anular otra cosa es en el de volumen constante. En este vas a poder anular esta parte.
¿sí? En el proceso de desde D a A. Se vas a anular esa parte y vas a calcularlo con esto. ¿Sí? ¿Es normal que Recuerden, te den tan chicos? sí, puede ser, depende de las unidades. Sí, pero hay que determinar qué es chico y qué es grande, ¿no? Porque probablemente por los decimales, el proceso de B a C te dé un poco. ¿Te acordás que a mí me había dado un número chico cuando les mostré el problema? Me había dado un valor de, no sé, por 10 a la menos 14. ¿Sí? Hay que ver cómo dan los Claro. otros. Capaz que los otros si dan por 10 a la menos 3 y sí, es chiquito, pero comparado por 10 a la menos 14 es grande, ¿sí? No es cero. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí. Lo No, mejor que no, podés porque me hacer en quedaba este caso. 8,30 y algo negativo. Me faltaba la parte positiva para que se me Ah, cancelara, claro. sí, es Sí, un sí, valor sí. típico que te dé así 8, sí, puede ser que te dé 8. Sí, pero por eso, para ver el orden de magnitud, finalmente, o sea, la entropía por sí sola, una magnitud no te dice nada, pero sí te dice si los valores son mayores a cero, menores a cero, sí te dicen algo, ¿sí? Y en este caso, para el proceso de B a C, por los decimales, ya les digo, probablemente no les dé cero, porque no, uno va arrastrando va haciendo corte y redondeo de los valores. Entonces, probablemente cuando hagan esa variación de entropía no les dé cero, pero tiene que dar algo próximo a cero, ¿no? Respecto a los otros que sí les va a dar probablemente valores o positivos o negativos. ¿Sí? Recuerden que con la Sí, variación de profe. entropía del proceso o del gas, uno no puede definir nada, ¿sí? Uno por ahí se tienta a decir, uy, me dio negativo, es un proceso imposible. No, recuerden que para poder definir si un proceso es imposible, reversible o irreversible, uno tiene que fijarse en la variación de entropía del universo, ¿sí? Que sería la del gas más el medio. Justo en este caso creo que no tienen información del medio, así que no podrían dar una conclusión final porque no hay información del medio. Ah, profe, ¿Sí? yo también lo que le quería consultar era del ejercicio 2. Sí, bien, esta parte ya no hay más consultas de esto, ¿no? ¿Alguno que quiera consultar algo de este ejercicio? Bien, vamos al 2 entonces. El 2 de este práctico Sí. sería este. Sí, yo lo resolví, pero la mayor duda que tengo es con el tema de la potencia. Bien, Em, yo lo que esto hice no es pasa. convertirla a Joule. No sé si está bien. No, no está bien. O sea, conceptualmente no podés convertir una unidad de potencia en unidad de energía, porque potencia es potencia, ¿sí? Por más de que haya una relación, tendrías que poder, digamos, la relación es, eh, Un watt, 3600 Joule. no, 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 eso no es, no podés hacer esa relación, porque Ah, yo la hice. ya te digo, uno es potencia, es unidad de energía por unidad de tiempo y el otro es energía. Si vos tenés el tiempo y esa potencia es constante, sí puedes determinar la energía. Pero en otro caso no. Lo que vos hiciste es una conversión como si estuvieses entregando potencia durante una hora a potencia constante. Por eso te aparece el 3600. Claro. ¿Sí? Sí, Pero la sí, yo ecuación busqué que. que relaciona la potencia con la energía es, es esta. Es la integral de Q punto o potencia por dt. ¿Sí? O en el caso de que, bueno, quieran el trabajo, ¿no? Esto es. Ahí pasa que si esto es constante, ¿sí? Si la potencia no varía en el tiempo, si no es función del tiempo, uno puede decir que el trabajo es igual a esa potencia constante por un delta T, ¿sí? Pero tenemos que asegurar que sea constante. Para no meternos en ese lío, que probablemente igual sea constante, y de involucrar un tiempo, que no es necesario porque fíjense que este ejercicio no establece ningún tiempo, tienen Claro. que trabajar en potencia. Bueno, ahí justo no indique una unidad de potencia. Pero, ¿a qué voy con esto? Esto es una máquina térmica, ¿no? Ya dibujé una flecha mal. Sí.
O sea que la potencia lo tomo como si fuese el trabajo. Exacto, ¿sí? En lugar de poner acá trabajo, es potencia. En lugar de poner QC, ponemos potencia calorífica. ¿Sí? Y acá, en lugar de poner QF, ponemos potencia calorífica. Y relacionás potencias. Y las relaciones son las mismas. ¿Sí? TC, TF. ¿A qué relaciones me refiero? Al rendimiento, por ejemplo. Al Rendimiento de una máquina rendimiento. térmica, bueno, 1 menos QC sobre QF. No, QF sobre QC. O sea, acá, en lugar de escribir QF, escriben potencia directamente. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, las cuentas no tengo problema. Tenía dudas sobre el tema de la potencia, no sabía, claro, la tomo como, no sabía tampoco que se escribía Directamente. con el puntito. Sí, en general, esta notación del puntito siempre está relacionado con la derivada del tiempo, ¿sí? De la variable. Por eso, por ejemplo, en física, una manera en física 1 les digo, una manera de poder hacer una notación más comprimida es decir, si esta es la posición, esta es la velocidad, esta es la aceleración. ¿Por qué? Porque recuerden que son las derivadas respecto al tiempo. ¿Sí? Siempre que está relacionado al tiempo se pone un punto arriba. Eso por ahí lo pueden ver en algún libro viejo, o bueno, en algún libro que tenga este tipo de notación lo van a ver. Pero en general se escribe así. Si no, bueno, escriben como escribían en la unidad de transferencia de calor, que escribían H. ¿Sí? Lo que pasa es que el H no va a distinguir lo que es una potencia por un trabajo de una potencia entregada por un calor. ¿Sí? En cambio, el puntito distingue una potencia de trabajo y una potencia de calor. Ah, perfecto, profe. No sabía cómo relacionar el trabajo y la potencia porque yo había intentado hacer como que el delta T era 1, pero no, igual. Claro, pero vos lo hiciste, claro, el delta T que relacionaste era 1 hora. Sí, Claro. tampoco está mal. Pero vas a tener que decir que lo hacen en 1 hora. En cambio, potencia, hablarte de potencia, uno podría estar habla con, digamos, más propiedad, por así decirlo, porque está hablando de la unidad propia de potencia y uno si quiere, con el tiempo, hace lo que quiere, digamos, lo quiero sacar para 24 horas, bueno, si la potencia es constante y no depende del tiempo, lo multiplico por esas 24 horas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. De hecho, Eh, fíjense esa era la, la- el consumo de luz que ustedes tienen en sus casas, fíjense la boleta en las unidades que tienen. Son unas unidades raras. No, a mi gusto no me gusta, pero bueno, es la unidad que les resulta más cómoda a los que venden energía. Pero bueno, después mírenlo, las unidades que tienen. Y después me comentan. Profe, Sí, sí, de este ejercicio tenía esta duda nada más. Después, la última que tenía era del problema 5 más que nada el inciso B. Ahí sí quedé muerto. problema 5. Ah, bien. Qué duda había acá en el O sea, 5. ese doble Encima, Carnot este ejercicio me mató. de parte. Este se ha tomado en algún parcial. Recuerdo haberlo visto. Bien. Bueno, esto es complejo, pero cuando les diga lo que pasa acá, lo van a sacar solo. Esto es lo mismo que hacer esto. La máquina 1 no tiene ningún problema, ¿no? Porque es una sola máquina y es Una una máquina, frigorífica, ¿no? sí, una frigorífica. Podría ser una bomba de calor también, pero me parece eh, que acá ya le está dando la opción de frigorífica o térmica. Así que es una máquina frigorífica. Lo que tienen que hacer acá es separar un poco esto y lo Quedan más dos máquinas conveniente térmicas, el M2, ¿o es no? quedan 2 máquinas térmicas, exactamente. O sea, dibujarían algo así, si lo quieren dibujar, por así decirlo, mejor, les quedaría una cosa así. No, esta entrega de trabajo, vamos a hacer así.
y la otra también es una máquina. Claro, la única diferencia es que una quedaría con T1 arriba y con T4 la otra, ¿o no? Ahí voy, ¿eh? Bien. Sí, claro, acá esta, lo que pasa es que coincide la fuente de temperatura caliente, coincide para las 3, digamos. ¿Sí? Esta te queda con Lo T4 que yo no entiendo, y esta queda con T2. ¿Sí? Y el trabajo de las dos máquinas se suma y va a esta. ¿Se entiende? profe, yo lo que no entiendo de la suma de ese trabajo es que yo tendría que calcular el trabajo que hace la que está con T1 y la que está con T4 y sumarlo y me tendría que dar W, ¿o no? Tenés que, ya te dije, esta es la máquina, ponele, ya era la máquina 1. Esta va a ser la máquina 2 y esta va a ser la máquina 2. Vamos a poner prima y esta doble prima. Vos sacás el trabajo de esta, de M2 prima, y el trabajo de M2 prima prima. Y a esas dos sumás el trabajo, ¿sí? El trabajo de M2 prima más el trabajo de M2 prima prima es igual al trabajo de M2, el que te aparece acá. Y en definitiva es el trabajo que se le entrega a la máquina 1. ¿Sí? Que obviamente esto, vamos a ponerlo así para indicar que son módulos. Ah, ¿Entiendes? Es como tomar dos máquinas y se suma los dos trabajos de las dos máquinas. Y esas dos máquinas le entregan trabajo a la máquina frigorífica. sí, yo me las había imaginado como que estaban en serie, por eso se me había ocurrido desarmarlas así. Pero. Ah, porque yo había calculado el trabajo que te piden en el inciso A. Pero claro, ese es el resultado de la suma de las otras dos. Exactamente. Es la suma de las dos. Es este que está acá. Y este que está acá. Claro. Sí, me da un segundo, profe, que le saco una captura. Porque. Sí. Para que acá capaz que puede confundir un poco esto, pero bueno, acá ten en cuenta que puedo borrar. Para que quede más claro esto ahí. Los Sí, dos yo lo que trabajos. tenía duda es que cuando desarmé la máquina que tiene la fuente T4, no sé si se aprecia ahí en la foto, como viste que una flecha le apunta a la fuente esa de calor, entonces yo no sabía si era como, porque si no yo la traspasé hacia arriba y me quedaba una flecha hacia arriba, hacia la T4 y una hacia la T3, entonces me daba duda eso también. Claro, no, ten en cuenta que este calor que está acá está compuesto también por dos calores. ¿Sí? Va a ser así, una cosa así. Que serían este y este. Claro. ¿Sí? Por eso la máquina Ah, 4 sería este y este que está acá. ¿Sí? Y la máquina, la que está con la temperatura 3, es este y este. claro. ¿Quedó claro Sí. ahí? Sí, 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 sí. Ah, no, no, las había desarmado bien, pero tenía dudas porque como una flecha apuntaba hacia ella era una duda pava capaz, pero igual la quería ver por las dudas. Y Lo que después pasa es lo que que va. para hacer lo que vos estabas pensando que alguna pudiera apuntar para arriba, ponele, para que pase Claro. eso, una de estas dos tendría que apuntar para arriba. ¿Sí? Ah, Para es que pueda verdad. hacer una máquina tipo frigorífica. Frigorífico, ¿Sí? Pero claro. las dos son térmicas. Ah, ya. Lo que yo, después en el C, por ejemplo, claro, necesito todos los datos del A y el B, pero no entiendo la parte de cuando dice calcular la delta S, o sea, la entropía de cada máquina, de todas las fuentes y del universo. ¿A qué se refiere con el universo? O sea, me explota la cabeza cuando dice universo ahí. Bien, sí, hay que saber los límites, digamos. El límite acá, el universo es todo lo que vos conocés del sistema, este, completo. ¿Sí? Donde ahí suponés que ese está aislado, porque no hay transferencia ni de masa ni de energía esos medios. ¿Sí? Están aislados.
Entonces, este es el universo. Ok. O sea que sería máquinas más fuentes. ¿Sí? Pero, fíjate que uno dice, uy, tengo un montón de cosas para calcular. Sí, pero no. Vas a tener una máquina 1 que es cíclica, una máquina 2 que es cíclica, una máquina 2' que es cíclica. Si son máquinas cíclicas, van de un punto inicial a un punto final. ¿Cuánto vale la entropía para cada una de las máquinas? La variación de entropía. 0. Cero. Ah, Es una función de estado. ah, Sí, cero. Son cíclicos. Así que el trabajo, digamos, perdón, el trabajo, digo, la variación de entropía de la máquina 1 es cero. La justificación, ¿por qué? Porque es cíclica. Va del punto inicial al punto final. La variación de entropía es una función de estado, entonces les queda cero. Para la máquina 2, lo mismo. Y para la máquina 2, o sea, bueno, la máquina 2 que está compuesta por las dos máquinas. Entonces, esto sí. ya les queda. Las máquinas no las tendrán que calcular y tendrán que calcular las fuentes. ¿Sí? ¿Y las fuentes cómo lo calculan? Como la relación de Q sobre T. ¿Sí? Teniendo en cuenta los signos. Por ejemplo, para la fuente 1, si yo quiero sacar el delta S de la fuente 1, bueno, la fuente 1 tiene 3 calores distintos. Por ahí no elegí el mejor ejemplo porque va a ser largo. Vamos a elegir la fuente 2. La fuente 2 tiene este Q2 acá. Ese Q2 para esta fuente está saliendo, ¿sí? Por lo tanto es negativo. Así que lo voy a escribir así, con módulo, y le voy a poner el negativo para exagerar este tema del signo. Y lo divido por la temperatura 2. Esta sería el delta S de la fuente. 2. ¿Sí? Y bueno, y así hacen con todas las fuentes. La fuente 1 va a estar compuesta por 3 calores. La fuente 3, esto yo puse 2, pero es 3. Ah, no, así es 3. La fuente 3 también. Y la fuente 4 también tiene su delta S. Para calcular al universo lo que hacen es sumar todas. ¿Sí? Pero también, digamos, acá les pide de todas las fuentes, ¿no? Pero si les pidiera la del universo, ¿cuánto les tiene que dar la del universo en este caso? Y 0. ¿Eh? ¿Por qué da cero? No. Y porque no estoy seguro, profe. No entiendo muy bien, pero creo que el valor de una, o sea, se tendrían que anular para que se mantenga aislado el sistema. No, no necesariamente. Un sistema aislado no significa que no tenga variación de entropía mayor a cero. De hecho, universo, con todas las letras, es un sistema aislado. Y la entropía siempre va aumentando igual. ¿Es cero porque la entropía es una función de estado? No, eso se puede aplicar solamente para las máquinas, individualmente. Pero en este caso da cero, sí, pero ¿por qué da cero? A ver si alguien se da cuenta. ¿Por qué da cero para este caso? Ojo, hay casos que tenemos 3 máquinas y no nos va a dar cero, ¿eh? Pero en este caso va a dar cero. ¿Por qué da cero? Les tiene que dar cero. De hecho, quiero que lo prueben. Quiero que calculen todas las fuentes y que las sumen y vean cuánto va a dar la variación de entropía, que les va a dar cero. Profe, disculpe Sí, que lo interrumpe. Si yo quisiera calcular la variación de entropía de la fuente 2, sí, o sea, yo tendría que sumar todos los calores, o sea, el valor absoluto de todos los calores que participan en ella dividido su temperatura. Lo mismo sí, con todas. sí. Pero La T2 tiene del un solo universo, claro, la del universo sería la suma de todas las de fuentes. las variaciones de entropía de todas las fuentes. Exactamente. El, Perdón, de todas las fuentes más estas dos que son cero, más ¿no? las máquinas. Sí. Claro, exacto. Bueno, la pregunta de vuelta. Les va a dar cero. Ya les estoy dando el resultado del delta S del universo. Pero ¿por qué da cero? Y estoy siendo flexible porque les tendría que haber preguntado cuánto les da.
Y capaz que es porque, no estoy seguro, capaz que digo una burrada, porque el proceso es reversible. No, capaz. No sé. ¿Cuál proceso es reversible? El de la máquina, cuando la máquina 1, como están conectadas a la T1, ¿no sería reversible esa parte? Pero no estoy seguro, profe. El enunciado te dice que la máquina 1 es reversible, ¿no? Sí, Bueno, si yo hiciera el cálculo solo para la máquina 1, o sea, la máquina 1, ¿qué sería? El ciclo de la máquina más la fuente 2 y la fuente 1. Si yo hiciera sí. el calor, solo el calor que involucra a la máquina 1. Entonces, si esa máquina es reversible, me tendría que dar 0. Solo para esa máquina, porque ya me está diciendo que es reversible. ¿Se entiende? Claro, se mantiene constante, sí. Pero ahora, ¿por qué yo les digo que las 3 máquinas van a dar la variación de entropía del universo igual a 0? Yo sinceramente, profe, no me doy cuenta. No sé el resto. Vamos, no me asusten, chicos. Vamos, si no, hay que ponerse a leer el fin de semana. Cuando les diga, se van a querer morir. Y la respuesta es, la máquina 1 es reversible. Y la máquina 2, que está compuesta por 2 máquinas, son 2 máquinas reversibles también. Porque son 2 ciclos de Carnot. Lo dice el enunciado. Entonces, si tengo 3 máquinas reversibles, es obvio que me tiene que dar la variación de entropía igual a 0. Recuerden la variación de entropía del universo, ¿no? Recuerden siempre eso. Si me da igual a 0, estamos bajo un proceso reversible. Siempre hablando de la del universo, aclaro de vuelta. Si la variación de entropía del universo es mayor a 0, estamos en un proceso irreversible. O sea, si una de estas máquinas hubiese sido irreversible, listo, me alcanza para que la del universo sea mayor a 0. Porque ya hay un proceso en el medio de todas esas máquinas que es irreversible. Y si esa variación de entropía del universo me da menor a 0, me está queriendo decir que hay algo, o un suceso, o algo que está pasando en el medio que es imposible. ¿Sí? Esa es la manera de determinar el tipo de proceso que tenemos, como lo hice con el ciclo que les di el otro día en clase. Uno se fija la variación de entropía del universo y uno tiene que definir con ella si el proceso es reversible, si el proceso es irreversible y si el proceso es un imposible. ¿Sí? La otra manera que tendría es calcular la eficiencia de cada una de las máquinas y compararla con la de Carnot. Para lo cual, fíjense que la máquina 2 no tiene sentido que la compare con la de Carnot porque me están diciendo que son 2 ciclos de Carnot. Claro. Y la primera tampoco, porque ya me están diciendo que es reversible. Yo sé que la máquina de Carnot coincide con el rendimiento o eficiencia de la máquina reversible. ¿Sí? Entonces, ya de entrada tienen que saber que el proceso, el delta S del universo de todo este esquema que tenemos acá, fuente más ciclo, me tiene que dar 0. Disculpe, profe. O sea que si los ciclos son de Carnot o los dos, por ejemplo, estas 2 máquinas son de Carnot, ¿siempre Sí. van a ser reversibles? Sí, al menos térmicamente, porque la máquina de Carnot es una máquina reversible. No lo ¿Sí? sabía, igual. O ¿Por sea qué que al la final son máquina de todas Carnot? reversibles. ¿Por qué la máquina de Carnot? Esto voy a hilar un poco más fino. Pero ¿por qué la máquina de Carnot es reversible? ¿Cómo era el ciclo de la máquina de Carnot? Eran 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. 2 isotermas, perdón. Era así el ciclo. Si era una máquina térmica, se recorría horario. Si era una máquina frigorífica, se recorría antihorario. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es una máquina frigorífica. Lo vamos a recorrer así. Este es el ciclo de Carnot. ¿Por qué el ciclo de Carnot es reversible? Primero porque tiene 2 procesos adiabáticos, en los cuales no hay transferencia de calor. ¿Sí?
¿sí? Si no hay transferencia de calor, nosotros sabemos que la variación de entropía de esos dos procesos es 0. Y después tiene dos procesos isotérmicos, ¿sí? Pero ¿por qué esos dos procesos isotérmicos son reversibles? Porque la transferencia de esa fuente caliente, en realidad estoy dibujando acá el ciclo al revés. Si es una máquina frigorífica, este calor es entrante y este es saliente. Y ahí sí es coherente esto que voy a dibujar. O sea, para el ciclo de Carnot, las transferencias de temperatura entre la máquina y la fuente es la misma. ¿Sí? Recuerden que eso no puede ocurrir, porque para poder haber una transferencia de calor, tiene que haber un salto térmico. Pero la idea de la máquina reversible o los procesos reversibles es que nos dicen que las transferencias tienen que ser con un diferencial térmico de diferencia entre las dos temperaturas. El salto tiene que ser un diferencial térmico. ¿Sí? Entonces, la temperatura esta a la que está cediendo calor la máquina es la misma. La que está dentro del ciclo que la que está en la fuente. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. La temperatura fría coincide con la temperatura del ciclo. O sea que las fuentes van a coincidir con las isotermas de la máquina de Carnot. ¿Sí? Capaz que me fui mucho, pero son conceptos que en algún momento los van a tener que manejar. Esas temperaturas tienen que tener la misma temperatura del ciclo para que la máquina de Carnot sea la máquina de Carnot con todas las letras. Si estas fuentes, o sea, esta TC, tiene una temperatura más alta, voy a tener un salto térmico. Y si tengo un salto térmico, el proceso deja de ser reversible, por más de que el ciclo es de Carnot. ¿Sí? Siempre que tengan un salto térmico, siempre se va a dar un proceso irreversible. ¿Sí? Pero la máquina de Carnot, justamente las fuentes tienen la misma temperatura que las isotermas del ciclo. ¿Sí? Por eso es que es una máquina reversible, porque en dos procesos no hay calor y en los otros dos procesos las transferencias se dan a igual temperatura entre la fuente y el ciclo. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien, esa irreversibilidad o reversibilidad es la reversibilidad del tipo térmica. Porque estamos hablando solo de la temperatura. Y es la única que vamos a ver por ahora nosotros en Física 2. Las reversibilidades térmicas. Hay otro tipo de reversibilidad que es la reversibilidad mecánica. Hay un ejercicio que habla de la reversibilidad mecánica. Y les dice justamente el problema que tienen una irreversibilidad del tipo mecánica. Y es cuando hay fricción, por ejemplo. Si hay fricción entre partes, por ejemplo un eje, ¿sí? Que es lo normal, pasa en la vida, hay fricción, existe. Estas son irreversibilidades del tipo mecánico. ¿Sí? Repito, al menos en ese problema lo van a ver, pero después no lo van a ver en ningún otro. Nosotros las reversibilidades que vemos son siempre térmicas. Después hay otras dos más. Está la química y la nuclear. Estas dos las tocamos solamente en este momento que yo estoy hablando de ellas. Juntas, las cuatro reversibilidades forman la reversibilidad termodinámica. ¿Sí? Entonces, para poder decir que un sistema es reversible termodinámicamente, se tienen que cumplir en simultáneo estas cuatro. ¿Sí? Si no se cumple una, esta ya no se cumple. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Nosotros llegamos hasta acá. Hasta reversibilidad térmica y reversibilidad mecánica. Y mecánica en un solo ejercicio lo vemos. En el resto son todas térmicas. ¿Sí?
¿Sí? Porque tiene que ver con cómo se entrega ese calor. Si se entrega con un salto térmico o no lo es con un salto térmico. Esto les va a servir para resolver el problema, ya les digo. Problema 11. Igualmente, hoy se lo subí a Pedco al problema 11. Ese creo que está resuelto por mí. Está bastante bien explicado. Acá les muestro los ciclos comunes para que tengan una idea o tengan un lugar de donde sacarlo. Les recomiendo un video que lo vean cuando tengan tiempo. No entra en el contenido de la materia en Física 2, pero es un video de motores. Es una charla que di en algún momento. Y está la resolución del problema 11. Está bastante bien explicado y van a poder entenderlo. ¿Sí? Y fíjense que el enunciado les habla de reversibilidad mecánica, mecánica y térmica. Reversible mecánicamente, pero acá no lo va a hacer térmicamente. Y acá irreversible mecánicamente e irreversible térmicamente. ¿Sí? Acá hablamos de los dos tipos de irreversibilidad. Así que este es un problema interesante para ver esto que les estoy hablando. ¿Quedó claro esto que di? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta Al más final del no sabía práctico? nada el 5, profe. ¿Eh? No sabía nada el 5, profe, me parece. Perdón. No, igualmente era el tema de separar las máquinas, cómo las separas. Eso a veces no cuesta ver, pero una vez que lo ves ya está. Ahora yo creo que te sentás sabiendo cómo separarlas y lo vas a resolver bien. De todas Ah, bien. maneras, por más de que no hayan sacado conceptos globales, yo entiendo que a veces es difícil sentarse y pensar por ahí lo que ya les dije, o yo lo veo porque ya lo hice muchas veces, de ver la máquina completa y decir, sí, esto tiene que dar la variación de entropía cero. Capaz que todavía no están en condiciones de poder hacer ese tipo de análisis porque no se sentaron a hacer los ejercicios todavía. O todavía no los terminaron. Pero ahora cuando vos te sientes a hacerlo, tomate el tiempo de calcular todos esos valores, de calcular el delta S del ciclo. ¿Por qué justamente da cero? Porque yo digo da cero, sí, pero ¿por qué da cero? Porque el punto inicial coincide con el final. Si los dos puntos coinciden, como la variación de entropía es una función de estado, es cero. ¿Sí? Tomate el tiempo para entender todo eso, entender, por ejemplo, que la variación de entropía del universo es la suma de todos los componentes, es decir, el sistema más medio, o todos los sistemas que vos tomes, ¿sí? Vos siempre te parás sobre el sistema que estás analizando. Si estás analizando la fuente, te parás sobre la fuente. Analizás cómo sale o entra el calor y lo dividís por la temperatura. ¿Sí? Y te tomás el tiempo de poder sumarlos a todos, vas a ver que si vos hiciste todas las cosas bien, te va a dar cero y lo vas a terminar pensando, decir, wow, me dio cero, ¿por qué me dio cero? Y en algún momento te vas a dar cuenta que las tres máquinas son reversibles y por eso te dio cero. ¿Sí? Pero ese análisis se produce cuando uno hizo el ejercicio y lo hizo a conciencia y le buscó la vuelta al ejercicio. Y eso es lo que les estoy pidiendo que traten de hacer, porque créanme que estos ejercicios son así. Son feos, no lo voy a negar, pero tienen que sentarse y exprimir todo el ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Si hay dos Yo caminos igual, para resolverlo, los resuelven por los dos caminos. ¿Sí? Eso siempre da una idea o da un concepto. Sí. ¿Qué me estabas diciendo? no, nada que. No, era irrelevante. No, yo empecé el TP hace relativamente poco. Un día más o menos. Bien, bien. Hay que meterle, sentarse y tomarse el tiempo con un ejercicio, agarrar un ejercicio y desglosarlo. Agarrar un ciclo, ¿sí? Como el que di el otro día, que está resuelto. ¿Por qué les digo que está resuelto? Porque, bueno, lo mejor es que ya pasó un buen tiempo que lo resolví, entonces ya su cabeza se olvidó que está resuelto. O se olvidó de cómo resolverlo. Entonces lo empiezan a resolver y lo desglosan. Lo intentan hacer, se esfuerzan por hacerlo, y si hay algo que se traban, lo miran. Y si no se traban, genial, lo terminan y después sacan conclusiones en base al ejercicio que yo les di resuelto y eso que ustedes resolvieron. Son muy conceptuales los ejercicios, pero
Pero bueno, hay que saber extraer ese concepto que tiene cada ejercicio. Porque uno podría calcular, sí, el problema les dice, calculen la variación de entropía de todas las fuentes, de todos los ciclos y de todo el universo. Y ustedes hacen todo mecánicamente, calculan y no sacan ninguna conclusión, y no les va a servir de mucho, porque probablemente en el parcial no les van a decir calculen todas. Les van a decir, calculen, las preguntas de parcial son así, son para pensar y a veces son pesadas. Y uno dice, uy, ¿por qué me pregunta esto? Pero bueno, es para relacionar un concepto, no le van a preguntar, calculen todas. No, calculen el universo y díganme por qué da cero. O fíjense si da cero y díganme el por qué. ¿Sí? Perfecto, profe. Yo por mí no tengo más consultas y tengo otra clase ahora, así que me retiro. Bien, bueno. Muchas gracias, ¿Alguna? Pablo, igual. Hasta la próxima será. No, de nada. Nos vemos. Profe, Sí, yo quería hacer una consulta fuera de los TPs. bien, decime. ¿Por casualidad sabe para cuándo van a estar las notas del segundo recuperatorio? En teoría tendrían que estar para hoy. A última hora deberían estar. Ah, sí. Así que, bueno. Genial, genial. Sí. Estaban retrasados un poco Leo y Sergio para corregir, pero tienen que estar para hoy. Buenísimo, buenísimo, profe. Yo igualmente me estuve colgado esta semana, les pido disculpas, no di la consulta ayer. Esta semana no estuve acá. Así que, bueno, por eso hoy me tomé el tiempo de explicarles estas cosas, porque, bueno, siento que les pude haber fallado un poco ayer y bueno, y no haber estado, bueno, en el recuperatorio no podía estar, pero el día lunes no estuve. Así que bueno, por eso me tomé este tiempo y intenté dar esta consulta, no perderla y bueno, que la pueden aprovechar. Sí, yo estoy un poco atrasada, pero igual me quedé escuchando para anotar los datos. Bien, métanle el fin de semana y el lunes no dejen ninguna duda. Consulten mucho, ¿sí? Oblíguennos a trabajar, a ir al Discord y dividirnos en grupos y poder dar la mayor cantidad de consultas. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del TP de primer principio? Sí, ¿Viste el punto 4? sí, ¿Viste que el resuelto. proceso, sí, en el gráfico, viste que te da la ecuación de una recta, ¿no? Sí, En sí, la porque consulta, básicamente está gobernado por el resorte. sí, pero viste, mira, en la consulta que tuvimos con la profe Mirta, ella nos dijo que ese proceso lo podríamos como que representar con uno a volumen constante y otro a presión constante. Pero puede ser que eso no es verdad. Y eso puede haber interpretado otro problema, otro tipo de problema, pero no, en este caso no. Yo creo que no. Que puedas decir que son como infinitos puntos a presión y volumen constante podría llegar a ser, pero es muy, muy rebuscada la cosa. Pero no, el proceso, si es cuasi estático, este es una recta así como en la que está ahí. Claro, porque después, viste, porque dice, supuestamente en la parte que sería como a presión constante, aumenta la temperatura, pero ya Ah, el ejercicio dice que no se entrega más calor. Y ahí es como que pará, me había confundido mucho. pará porque puede ser que en los datos haya otra información que yo no sepa. No contiene un mol de gas monoatómico, pero inicialmente el resorte cuya constante elástica no ejerce fuerza alguna sobre el gas. Bueno, por eso puedo haber pensado presión constante y volumen constante. Claro, ahí es donde puede haberse equivocado Mirta. No, en este caso, el resorte está sin estirar en un inicio y tiene P0 de los dos lados. El caso que se puede haber equivocado Mirta es que no pensó que haya P0 del lado afuera. ¿Sí? Pero fíjense que inicialmente les dice que está en equilibrio y al estar en equilibrio tienen P0 tanto afuera como adentro y el resorte no está haciendo fuerza. Necesariamente tiene que haber P0 afuera, porque si no el émbolo no estaría en esa posición. ¿Sí? Sería una foto de un estado en no equilibrio. Y justamente lo que nosotros vemos acá son estados en equilibrio. ¿Sí? Salvo en los procesos no estacionarios, no cuasi estáticos, pero están como mejor expresados. Pero en este caso,
la presión inicial es P0 de los dos lados. Uno empieza a calentar y el resorte empieza a trabajar, ¿sí? Así que automáticamente cuando empieza a trabajar hay una constante de presión de este lado más la variable K por X, por así decirlo, que va ejerciendo una presión que es lineal en función del X, y en este caso en función del volumen, porque el área es constante. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. Esa duda tenía. ¿Te puedo preguntar si podés revisar cómo hice el ejercicio 5 de STP? Sí. Porque no sé si está bien. Compartí pantalla, ahí te dejo. Subo una foto al Discord porque estoy con el celular. Bueno, dale. Contame qué hiciste. Mientras mi compañera manda la foto. ¿Y no hay ninguna posibilidad de que suban el PDF de los ejercicios como para el segundo parcial? Yo no tengo el PDF de los ejercicios, el que lo tiene es Leo, así que tendrán que preguntarle a él si puede subirlo. Porque nos vendría súper bien para el fin de semana. Sí, puede ser. Mi opinión personal es que es contraproducente tener todos, pero sí, puede servirles. No voy a negar que otra persona puede estudiar diferente a lo que estudio yo, ¿no? Pero me pregúntenle a Leo porque él es el que tiene el PDF. Yo, de hecho, no tengo muchos ejercicios resueltos. No, al menos no los del práctico, tengo quizá otros. Y son los que a veces les voy mostrando en clase, para tratar de no quemarles los ejercicios del práctico y que los puedan hacer ustedes. Trato de resolver siempre un ejercicio más difícil de los que están en el práctico. Por eso les puse el otro día un ciclo que era bastante más complejo que los que están en el práctico. Bueno, ese ejercicio, al menos el gráfico que yo veo acá, no me gusta mucho. Lore, no, o sea, no se ve bien y no sé si vos estabas en la explicación que hice ya de ese ejercicio, justo lo consultaron ya. No puedo. Ese ejercicio uno tiene que ver que sí está bien hecha la partición, pero tendría que ser como un poco más notorio si querés que se vea eso. Tenías el punto este que tenía una cierta presión que va a depender del aceite y del agua y de la presión atmosférica, o sea, vas a tener P de aceite más P del agua más P de atmosférico. Vas a tener otro punto con la presión del agua más la presión atmosférica y otro punto donde tenías solo presión atmosférica. Esos eran los 3 puntos más visibles que se veían del proceso. Inicialmente, lo que se va vaciando es la presión de aceite, porque va cambiando la altura de aceite. ¿Sí? ¿Cómo cambia? Bueno, va cayendo con una pendiente. ¿Qué pendiente? La pendiente va a estar relacionada con la densidad del aceite. ¿Sí? Entonces, va a caer más o menos algo así, hasta este punto. Sí, vos lo podés graficar porque este punto lo tenés. Y si tenés este punto, podés graficar la recta entre los dos puntos. Y el tercero, también lo tenés. El descenso va a ser más pronunciado el de presión, porque acá la que cambia es la presión del agua porque va rebalsándose agua. ¿Sí? Y ahí va a depender, esa pendiente va a depender de la densidad del agua. Y como la densidad del agua es mayor que la del aceite, ¿sí? Entonces esa pendiente va a ser más pronunciada, la presión va a caer más rápido, con lo cual tendrías algo así. Capaz que lo tendría que exagerar más y acá tendrías la P0. ¿Sí? Pero ese cambio de pendiente se tiene que ver bien. Y eso yo en tu dibujo no lo veo bien, por lo menos. No, ¿Entiendes? eso porque no lo hice en una escala numérica, pero sí las ecuaciones me quedó como una forma de recta, pero eso es lo que no sabía si estaba muy bien. Está perfecto, te tiene que quedar una recta, ¿sí? O la recta la encontrás con estas relaciones, relacionando el H con el volumen del gas, porque uno tiene que, acordate que para encontrar la ley del proceso uno tiene que encontrar la variación de la presión en función del volumen, ¿sí? Y esta es la variación de la presión en función de H del aceite. Y acá el H del agua. Pero tenés que relacionar ese H de aceite con el H del gas.
¿sí? Y ahí vas a poder encontrar la variación con el volumen. ¿Sí? Si no, la otra manera es, tenés una recta, tenés 2 puntos, y al tener 2 puntos, vos con 2 puntos podés encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Si la recta es P igual a M por B más N, ¿sí? Fíjate que si tenés 2 puntos, podés encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Y con eso, esa sería la ecuación de la primera recta. Y lo mismo podés hacer para la segunda. Tenés P igual a M por B más N, ¿sí? Y también tenés 2 puntos. ¿Cuáles puntos? El del medio y el de abajo. Con esos 2 puntos podés determinar la pendiente y la ordenada al origen. Y ahí tenés las dos ecuaciones. Esta va a estar entre, si este es el volumen 1, este es el volumen 2 y este es el volumen 3. Esta va a valer para el volumen, el volumen entre el volumen 1 y el volumen 2. Y esta de acá va a valer para el volumen entre el volumen 2 y el volumen 3. ¿Sí? Y ahí tenés la ley del proceso que va a estar en una función por parte. ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Yo lo hice o sea, encontrando la relación, ¿no? Pero eso quería que veas como la ecuación que hice es como que se ve medio rara. Lo que sí que me olvidé de ponerle los números, pero como que lo dejé planteado. Bien, sí, puede ser que tenga la forma esa que está ahí. Sí, puede ser que tenga esa forma. Habría que ver, lo que tendrás que probar para ver si está bien esta ecuación, es meter el volumen del gas intermedio y ver si te da, si las dos en el volumen 2 te dan lo mismo, por ejemplo. Eso sería una manera de comprobar. ¿Sí? Pero sí está bastante bien. Pero lo que tendrías que tratar de hacer es esto que te digo, es comprobar los valores y ahora resolverla con valores a la ecuación para que te aparezca una ecuación con valores y ver si cuando vos reemplazas el volumen 2, que las dos te den lo mismo, por ejemplo. O que si reemplaces el volumen 1, te dé la presión inicial y si acá reemplazás el volumen 3, te dé la presión final. Claro, sí, es verdad. Justo eso nomás me falta. Eso tenés que ver, verificar para saber si está bien o no. ¿Sí? Sí, bien. Pero sí, está bastante bien. Le falta desarrollo, porque tendrás que encontrar, digamos, eso está muy genérico. Hay que poner un poco más de numerito y probar. Claro, claro. Te digo, la ecuación te tiene que quedar una pendiente por B más N. ¿Sí? O sea, una pendiente por la variable más la ordenada al origen. Y obviamente esta pendiente va a estar negativo para los dos casos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, bien. Profe, Sí. en el TP del segundo principio, yo todavía no lo pude empezar, ¿no? Bien. ¿Habría algún punto que no es tan importante porque no sé si lo voy a alcanzar a terminar para el miércoles? Son todos importantes, pero sí, llegás. Tenés que hacerlo el fin de semana, te tiene que alcanzar y sobrar para hacerlo. Lee mucho, hacer el cuestionario, lee un montón y hacelo, vas a llegar. No sabría decirte cuál hacer y cuál no, pero no dejes, por lo menos, si vas a dejar algo, no dejes nunca los ciclos. Y los que están resueltos. Bueno, dale, gracias. Bueno, ¿hay alguna duda más? Si no, ya nos retiramos. ¿Solo? ¿Se me escucha ahí más o menos? Sí, te escucho, Gregorio. Estamos en el cuestionario. Hay una zona que más Perdón, Gregorio, te y es escucho que cortado. Pará. ¿El resto lo escucha bien a Gregorio o soy yo? Si no, yo trato de cambiar no, alguna cosa. es posible que ahí se me escucha bien. Ahora sí. Sí, me anda más o menos, así que cualquier cosa para hablar. Bueno, Preguntaba si en la naturaleza no existían procesos reversibles
Y yo le puse como que sí, como que existían, pero después la respuesta creo que era falsa, digamos. Que no, sí, no Como que no existen. existen. No existen. Y Porque era lo yo que te había decía hoy. pensado en. Sí, sí, Sí. decime. Yo había pensado que tipo en lo de la montaña, qué sé yo, cuando, no sé, se derrite el agua, baja por la montaña, después se condensa, sube y bueno, algo así. Pero No, la verdad que no sabía. no porque vos decís se condensa el hielo. Bueno, el hielo no se puede condensar, el vapor se condensa. Claro, El hielo se funde. No lo hace a un salto térmico este, infinitesimal. Lo hace con un salto térmico grande. Es la temperatura del ambiente sobre la temperatura de ese hielo que probablemente esté incluso a menos de 0 grados. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta también es, recuerden que esto o por sea, ahí es más de química, pero recuerden que el concepto de reversibilidad es que si se produjo en un sentido para poder ser reversible, tiene que poder volver por el mismo camino a su estado inicial. Y ese hielo que se bien. fundió no vuelve de vuelta a convertirse en hielo solito. Claro, sí o ¿Sí? sí tiene que haber un cambio en las Tiene que haber una temperaturas. intervención para poder, digamos, volver al estado inicial. Solito no vuelve. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí esa es como la impronta más grande de poder decir, no existen los procesos reversibles. perfecto, Pablo. Sí, reentiendo. Gracias. Recuerden eso, si digamos, la definición realmente de un proceso reversible es que justamente la palabra lo dice, que se puede revertir y volver hacia atrás solo por ese camino. La palabra reversible en realidad se traduce en definitiva a nuestros modelos, que intentamos interpretar la naturaleza de alguna manera, la modelamos y nos aproximamos con ese tipo de modelos que son más sencillos que los modelos reales, que probablemente en algunos casos ni siquiera los podamos poner de manifiesto esos modelos reales. Pero nos sirve crear modelos ideales para poder interpretar lo que está pasando en la realidad y modelarla. Y de alguna manera aproximarnos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en general en ingeniería. Perfecto, Pablo. Y te puedo hacer una consulta más, es respecto a las cuestiones es la última, de los procesos no cuasi estáticos. Yo había notado un par de cosas y tenía una duda. Había notado que en el proceso cuasi estático no lo podía graficar, tampoco valía la relación esa de presión por volumen a la gama igual a cero, tengo eso escrito. Y Igual a quería constante. eso, sí, no sé por qué le puse cero. ¿Vos pensás? Y Sí, sí, no, pregúntame, terminá la pregunta. quería preguntar si valía la ecuación de los gases y no sé por qué en sí lo No, pregunté, la pero ecuación de los gases ideales es una ecuación de estado. Esa sí va a valer, porque no define un proceso, define un estado, bien, el estado momentáneo. Eso sí sigue valiendo. El bien. tema es que los estados intermedios de un punto a otro, en ese camino no cuasi estático, vos no lo podés graficar. Entonces vos no sabés dónde estás parado, porque no está en equilibrio el sistema, Sí, prácticamente. entiendo. Entonces, Buenísimo. en ese camino intermedio no vas a poder saber prácticamente nada, porque no sabes por dónde vas. Pero bueno, Bien, lo que uno toma como ventaja en esos procesos no cuasi estáticos es utilizar las funciones de estado, como son la entropía o la energía interna, y usar a favor esa definición de función de estado que solo depende del estado inicial y final, y poder determinar todos los parámetros de esa manera. ¿Sí? Sin necesidad de intervenir o ver cuál fue el camino que se recorrió, cuando en realidad no hay camino, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no, claro, cuando hay sí, un sí, proceso sí. no cuadrático no hay camino porque directamente no puedo graficar nada en el diagrama PV, ¿sí? Recuerden, el diagrama PV es un diagrama de equilibrio, son situaciones de equilibrio. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero en la naturaleza no hay nada en equilibrio. Y no, es cierto, no, los procesos no van en equilibrio porque si no, no se moverían. Pero, eh, pero es nuestro modelo y funciona bastante bien. Si el proceso es lento, lo vamos a poder interpretar como un camino equilibrado, ¿sí? Un cuasi estático. Perfecto, Pablo. Sí, se reentiende. Buenísimo. Bueno, gracias. Yo no tengo más nada. Bueno, Voy a ver si el lunes traigo más consultas y nada más. bueno, perfecto. ¿El resto tiene alguna consulta? Bueno, si no hay más,
Que tengan un buen fin de semana, estudien un montón y traten de hacer muchas consultas el lunes. Dale, profe, gracias. Nos Bueno, vemos. nos vemos.